Un saludo muy especial a todos. Siguiendo con el protocolo del programa Reactívate Guajira, ahora vamos a comenzar a discutir el tema de la investigación de escritorio, el Desk Research. Se trata de un proceso importante porque de esta manera vamos a conseguir la información suficiente, la información necesaria para mostrar en qué mercado está nuestra organización, cuáles son las características de este mercado y así también cuáles son las características de la organización. Básicamente, ¿qué es el Desk Research? Es una investigación de fuente secundaria, es decir, es una investigación que se realiza utilizando bases de datos, las cuales suelen estar en Internet, pero que también se pueden conseguir en bibliotecas públicas, se pueden conseguir en universidades. La intención es conocer cuál es la situación de la organización en el mercado y de qué manera se desarrolla su actividad económica en el mismo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se desarrolla un Desk Research? En primera instancia debe definirse el tema de investigación. Seguidamente se deben identificar las fuentes de información. Las principales fuentes de información son las agencias gubernamentales y las no gubernamentales, pero están también las bibliotecas públicas, las instituciones educativas y cualquier fuente de información comercial. En relación con las bibliotecas, como es sabido de todos y en esta época, en esta sociedad del conocimiento, se obtiene información principalmente de bases de datos virtuales, de bibliotecas virtuales. Es importante aprender entonces a manejar la tecnología informática para obtener información de estas bibliotecas. Después de identificar las fuentes de información, se recopilan los datos. Estos datos se tienen que combinar, que tienen que compararse para depurarlos y luego hacer un análisis de los mismos. El objetivo fundamental del Desk Research es presentar estos datos analizados. La presentación de estos datos analizados se conoce como pitch. Es la manera como tú vas a mostrarle al mundo la forma como desarrollas la actividad económica. Para nuestro programa Reactívate Guajira, el tema de investigación es conocer cómo se desarrolla la actividad económica a la que se dedica la organización. En ese orden de ideas, se debe definir lo siguiente: ¿cuál es el problema que se presenta en el entorno, en el mercado, que la organización a la que yo pertenezco soluciona? O las diferentes organizaciones que hacen lo mismo que yo solucionan. Por ejemplo, puede ser un problema de desabastecimiento de alimentos. Entonces, eso puede indicar que la organización a la que yo pertenezco o las diferentes organizaciones que hacen lo mismo que yo proporcionan, brindan el abastecimiento de alimentos necesarios para solucionar ese problema. Otro ejemplo puede ser que en el mercado existe población insatisfecha en sus necesidades de seguridad representadas en la vestimenta. Entonces, la organización a la que yo pertenezco o las organizaciones que hacen algo parecido a lo que yo hago proporcionan prendas de vestir, zapatos, ropa, etc. En ese orden de ideas, además de identificar cuál es el problema del mercado que se está presentando, se debe también mostrar cuáles son las soluciones que actualmente existen para solucionar ese problema. Fíjense ustedes que esas soluciones muestran cuáles son mis competidores, porque todas las personas que proporcionemos solución a ese problema del mercado, competimos entre nosotros. En este momento también es importante definir dentro del tema de investigación cuál es el producto que la empresa que yo represento, que la organización a la que yo pertenezco, ofrece al mercado y cómo se diferencia este producto de los demás. Asimismo, debo mostrar cuáles son los clientes que la organización a la que yo pertenezco tiene. ¿Cuál es el equipo de trabajo que me permite
realizar que me permite desarrollar mi actividad económica? Y en términos de dinero, ¿qué inversión se necesita o qué costos se manejan? Para conseguir la información de los diferentes ítems del tema de investigación, se debe considerar bases de datos como el DANE, como el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, algunas fuentes relacionadas con los crecimientos económicos como la CEPAL. Otras fuentes para conseguir información puede ser el Instituto Humboldt, FEDesarrollo, la ANDI, la Cámara de Comercio de La Guajira, el Consejo Privado de Competitividad, Corpo Guajira, los diferentes estudios que ha realizado la Gobernación de La Guajira, el IDEAM, el INVIMA, el Observatorio del Caribe Colombiano, el Plan Nacional de Desarrollo, la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, la Alcaldía de Riohacha, Fontur. Todas estas fuentes de información y algunas otras fuentes le permiten a usted obtener la información necesaria para responder las siguientes preguntas. En relación con el mercado, ¿cuáles son las ventas de la industria? Recordemos que una industria es un conjunto de empresas que tienen una actividad económica parecida. Así que su organización, su empresa y todas las organizaciones o empresas que hacen algo parecido a usted conforman esa industria. ¿Quiénes son los competidores? ¿Se conocen entre ustedes? ¿Cuáles son las características de esos competidores? ¿Cómo se pueden clasificar? ¿Cuáles son los competidores más grandes, más fuertes? ¿Cuáles son los competidores más débiles? ¿A qué grupo pertenece su organización o su empresa? También de los competidores se puede explorar y conocer información respecto a las diferentes relaciones que sus competidores tienen con sus clientes. De esa manera usted sabrá qué puntos fuertes, qué puntos débiles tiene su organización en ese entorno. ¿Cuáles son los proveedores de esa industria? Por ejemplo, si usted se dedica a las artesanías, todas las organizaciones y empresas que se dediquen a las artesanías necesitan comprar más o menos los insumos parecidos. ¿A quién se lo compran? ¿Cuáles son las características de esos proveedores? ¿Dónde están ubicados? Es preferible responder todas estas preguntas con cifras, con datos. ¿De dónde se sacan estas cifras y estos datos? De las fuentes que anteriormente hemos referenciado. No olvide que para definir el mercado, además, debe dejarse completamente claro cuál es el problema, cuál es la situación que se presenta en ese mercado y que su organización y las demás organizaciones solucionan. A manera de ejemplo, si su organización, su empresa es un restaurante, está proporcionando el servicio de alimentación, de entretenimiento, de recreación a las diferentes personas del entorno. Eso quiere decir que la situación o el problema que están ayudando a solucionar es la necesidad de comida, de entretenimiento, de diversión. Es muy importante que todas estas preguntas relacionadas con el mercado se respondan con números, con cifras, por supuesto, con fuentes, es decir, de dónde obtuvo la información. Las siguientes son las preguntas relacionadas con su organización, con la empresa a la que usted pertenece. ¿Es una asociación o es una empresa? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuántos empleados pretende tener en un futuro cercano? Por ejemplo, el próximo año, por ejemplo, los próximos 5 años. Y si es una asociación, ¿a qué tipo de empresas asocia? ¿A qué tipo de personas asocia? ¿Cuántos asociados tiene? Además de conocer
qué tipo de personas asocia y cuántos asociados tiene. Describa cuál ha sido su capacidad para asociar, es decir, cuál ha sido el crecimiento de la asociación que usted dirige. Por otra parte, asegúrese de explicitar, de describir si su organización es ancla, es decir, si jalona todas las actividades de la industria con esa capacidad de asociación que tiene. Muestre también cuál es el impacto de su organización tipo asociación en la economía del departamento. ¿Cuál es el equipo de trabajo que maneja? ¿Es una organización compleja? ¿Es una organización simple? Es decir, ¿tiene muchos cargos, muchos puestos? ¿O por el contrario, tiene muy pocos cargos y muy pocos puestos? Además, debe asegurarse de evidenciar las competencias que tiene su equipo de trabajo en el manejo de la tecnología informática. ¿Cómo ha permitido que la tecnología informática le haya hecho realizar transformaciones digitales en sus procesos? ¿Cuáles han sido esas transformaciones digitales que ha implementado en sus procesos con base en las características y en las competencias de su equipo de trabajo? ¿Cuáles son las características de su producto? ¿Es un bien? ¿Es un servicio? Por ejemplo, si usted fabrica zapatos, su producto es el bien. El bien fabricado se llama zapato. Si usted comercializa zapatos, quiere decir que usted los compra hecho para venderlos. Por lo tanto, su producto será el servicio de comercialización. En ese orden de ideas, su producto puede ser tan variado como las características que éste tenga. Es muy importante que explicite, que detalle, que describa cuáles son las características que hacen diferente su producto de los demás. ¿Cuál es la participación que tiene en el mercado? Es decir, si en el mercado de la ropa, si en el mercado del ovino caprino, si en el mercado de los restaurantes, si en el mercado de la pesca se vende 1,000 pesos, por supuesto, esto es un ejemplo, ¿cuánto vende usted? Porque si usted vende 200 pesos, entonces su participación es del 20%. ¿Cuál podría ser su participación en un futuro cercano? 1 año, 5 años. ¿Cuál cree que se va a hacer su participación en caso de que salga beneficiado en este proceso del programa Reactívate Guajira? ¿Cuáles son sus proveedores? Los de usted, los de la organización a la que pertenece, los de la empresa a la que pertenece. ¿Cuáles son los costos asociados a los procesos que desarrolla? Es importante que identifique cuáles son esos costos asociados. Es importante que identifique cuáles son cada uno de esos procesos para poder entregar el producto que va a entregar. ¿Cómo define los precios? ¿Conoce su margen de utilidad? Apresúrese a calcularlo. Apresúrese a conocerlo. Describa el equipo de trabajo que hace que la organización se desarrolle en el mercado. Cuando usted haya respondido todas estas preguntas, tanto las relacionadas con el mercado como las relacionadas con la organización, construya unas diapositivas de PowerPoint o de cualquier otro software que usted maneje y preséntelas en 7 minutos. A eso se le conoce como pitch. Pronto nos estaremos viendo. Pronto usted estará presentando esta información al programa Reactívate Guajira, la información que a su vez es la respuesta a estas preguntas ejemplo, le van a ayudar a continuar en este proceso. Prepárese bien, muestre de la mejor manera posible, con el mejor entusiasmo, la investigación que ha hecho para seguir participando en este programa.